Lenguajes y autómatas, 1. Curso elaborado por el maestro en Ingeniería Jorge Eduardo Carrión Viramontes. Este video trata el tema de los traductores. Traducir es una actividad que consiste en comprender el significado de un texto en un idioma, para producir un texto con significado equivalente, en otro idioma. Una traducción es fiel si establece una equivalencia entre el texto original y el texto traducido. Es decir, cuando se logra que ambos textos comuniquen el mismo mensaje. Un compilador es un traductor, que tiene como entrada un programa fuente, escrito en un código de un lenguaje de alto nivel, y que genera como salida un archivo ejecutable, en lenguaje de máquina. Además, puede identificar errores en el código, y entonces, emite un mensaje de error en vez de generar el archivo de salida. Algunos compiladores proporcionan un archivo objeto, en vez de un archivo ejecutable. Para lograr un resultado eficaz, un compilador requiere de procesos de traducción muy complejos, en varios pasos y usando algoritmos de optimización. Cuando se comenzó a aplicar la teoría de autómatas y lenguajes formales, en la creación de compiladores, se facilitó enormemente su desarrollo. Un intérprete es aquella persona, que escucha lo que dice una persona en una determinada lengua, y explica a otras, lo que se ha dicho, en otra lengua que ellas entienden. En ciencias de la computación, intérprete es un tipo de traductor, que no genera un programa objeto o ejecutable, como en el caso de un compilador, sino que como resultado, produce una ejecución instrucción por instrucción. Un ejemplo actual de lenguaje interpretado, es Python. Los lenguajes interpretados, permiten construir programas que se pueden modificar, en tiempo de ejecución. Su principal ventaja, es que permiten una fácil depuración. El mayor inconveniente, es la relativa lentitud de ejecución, ya que debe traducir el programa fuente, cada vez que se ejecuta. Además de que el intérprete, debe permanecer en la memoria, por lo que consumen más recursos. Algunos lenguajes, pretenden combinar las ventajas de los compiladores, y de los intérpretes. Se trata de los lenguajes conocidos como pseudo-interpretados. En estos casos, el programa fuente pasa por un pseudo-compilador, que genera un pseudo-ejecutable, que es el código intermedio, el cual es independiente de la máquina donde se ejecute. Para ejecutar este pseudo-ejecutable, se le hace pasar por el motor de ejecución correspondiente, también llamado máquina virtual, que lo interpreta de manera eficiente, en el ambiente de la máquina donde se ejecute. Esta característica, tiene la ventaja de la portabilidad. Solo es necesario que en la máquina donde se vaya a ejecutar, se cuente con el motor de ejecución apropiado, para poder interpretar el pseudo-ejecutable. El ejemplo actual más conocido, de lenguaje pseudo-interpretado, es el lenguaje Java. Los preprocesadores son programas, que permiten modificar el programa fuente, antes de la compilación. Estos traductores, ejecutan las macroinstrucciones, y directivas de compilación, que contenga el programa, incorporando código proveniente de ciertas bibliotecas. Algunas directivas de preprocesamiento, permiten incorporar partes de código opcionales. Los preprocesadores suelen actuar de manera transparente para el programador, ya que se consideran como una fase preliminar de la compilación. En ocasiones, para realizar la compilación de manera eficiente, no basta con procesar el archivo fuente una sola vez. Las pasadas de compilación, es el número de veces que un compilador debe repasar al programa fuente, para generar el código en lenguaje de máquina. Debido a la complejidad de algunos lenguajes, se necesitan una o varias pasadas, para evitar fallas en la compilación y rellenar los datos que faltan. Sin embargo, tener que hacer 2 o más pasadas de compilación, consume demasiado tiempo. Por lo que, algunos lenguajes se diseñan,
para obligar al programador a hacer todas las declaraciones de variables y funciones, antes de su definición. De esta manera, la compilación de esos lenguajes solo necesita hacer una sola pasada. Un metacompilador es un compilador de compiladores. Se trata de un programa que acepta como entrada la descripción de un lenguaje, y produce el código fuente del compilador para dicho lenguaje, el cual debe ser compilado en el lenguaje en que fue escrito ese código. Hoy por hoy no existen metacompiladores completos, pero sí parciales, en los que se acepta como entrada una gramática de un lenguaje, y se generan los autómatas que reconocen cada una de las sentencias en ese lenguaje. A estos autómatas, se les puede añadir el código necesario, para completar el resto del compilador. Los metacompiladores se suelen dividir en dos tipos. Primero se encuentran los que segmentan el archivo fuente, y lo dividen en palabras. Y son conocidos como analizadores léxicos, o lexers. El segundo tipo, corresponde a los metacompiladores que realizan un análisis a nivel de sentencias, y se les llama analizadores sintácticos o parsers. Como este análisis es mucho más complejo, se apoyan en los lexers, para realizar un análisis léxico previo. En general, los analizadores sintácticos se clasifican en dos grandes grupos: los analizadores sintácticos ascendentes, y los analizadores sintácticos descendentes. Existen muchas versiones de lexers, algunas de ellas son de dominio público, desarrolladas principalmente por universidades. Uno de los más utilizados en la actualidad es JFlex, el cual está desarrollado en Java, y genera analizadores léxicos en código Java. En cuanto a los parsers, en la actualidad uno de los más utilizados es JavaCC, por la misma razón, de estar desarrollado y generar código en Java. Aquí finaliza esta presentación, gracias por su atención.